Buenas noches a todas y todos. Como siempre, sean bienvenidas y bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que semana a semana les recibe para hablar de los temas de vanguardia. Esta noche no será la excepción, pues tenemos al maestro Luis Manuel Olivares Galicia, quien nos hablará sobre la inimputabilidad y sus implicaciones. Como todas las semanas, solicito a nuestro amable auditorio silenciar su micrófono a efecto de no distraer a nuestro disertante. Existirá un espacio de preguntas y respuestas o en su caso la propia dinámica que establezca nuestro expositor. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro distinguido expositor. Sí, con todo gusto, doctor. El maestro Luis Manuel Olivares Galicia es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Penal por la propia Universidad Nacional, donde obtuvo el grado de mención honorífica, maestrante en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Es exsecretario auxiliar de acuerdos de la Quinta Sala Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como abogado postulante en materia penal. Bienvenido, maestro Luis Manuel, está en su casa en temas selectos de derecho penal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación al maestro Víctor Rivas y al doctor Eduardo Bastida. Como ya se mencionó previamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de la inimputabilidad y sus implicaciones, es decir, sus consecuencias o lo que genera la misma. Bueno, para comenzar, debemos de establecer qué entendemos por delito. Bien, un concepto de delito que me parece muy adecuado es el que establecía el doctor Miguel Ángel Aguilar López, el cual establecía que el delito es una conducta de acción u omisión regida por la voluntad de la gente y que es encaminada a un fin, la cual debe de encuadrar en un tipo penal y no se debe de encontrar amparada por una causa de justificación. Esta situación va a producir que al sujeto, a la gente, se le lleve a cabo un juicio de reproche o de disvalor, siempre y cuando sea imputable, tenga conciencia de la antijuridicidad de su actuar y le sea exigida una conducta con apego a derecho. De este concepto obtenemos los 4 elementos que integran al delito. ¿Cuáles son? Conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Vamos a centrarnos específicamente en la culpabilidad, porque de esta se desprende la imputabilidad. Ajá. Bueno, ¿qué entendemos por esta imputabilidad? Bueno, esta es entendida como la capacidad de la gente de comprender el carácter ilícito de su conducta o de conducirse de acuerdo a dicha comprensión al momento de llevar a cabo el acto. Esto es importante mencionar, de que esta capacidad de comprensión tiene que ser al momento en que se lleva a cabo el acto. Bueno, de igual forma, esta imputabilidad exige un mínimo de capacidad de autodeterminación por parte de la gente. En este sentido, el magistrado Aguilar López, establecía que la imputabilidad tiene 2 elementos. El primero, una capacidad de comprender el hecho por parte del sujeto, y el segundo, una capacidad de dirigir la acción conforme a dicho entendimiento. Bien, de igual forma, esta imputabilidad establece que el sujeto es destinatario válido de la norma porque comprende el sentido y el alcance de la prohibición jurídico penal. Bueno, como se mencionó, el delito cuenta con 4 elementos. Estos 4 elementos, a su vez, cuentan
con un aspecto negativo. Cada uno de estos elementos cuenta con un aspecto negativo que genera que en el supuesto de actualizarse cualquiera de estos cuatro, se excluya el delito. ¿Y cuáles son? La ausencia de conducta, la atipicidad, las causas de justificación y la inculpabilidad. Bien, ¿qué entendemos por la inculpabilidad? La inculpabilidad no es otra cosa más que una causa de exclusión del delito que va a producir que en el supuesto en que el agente lleve a cabo un injusto penal, su comisión no le sea reprochada, siempre y cuando se actualice cualquiera de los cuatro elementos de la inculpabilidad. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? La inimputabilidad, el estado de necesidad disculpante o exculpante, el error de prohibición invencible y la inexigibilidad de otra conducta. Aquí es donde ya entramos en materia porque ya vamos a abordar el estudio de la inimputabilidad. Bien, ¿qué entendemos por la inimputabilidad? De acuerdo al artículo 29, apartado C, fracción segunda de la Ley Sustantiva de la Materia de la Ciudad de México, la inimputabilidad es definida como que al momento en que el sujeto realiza el hecho, no tiene la capacidad de comprender el carácter ilícito de su actuar o de conducirse de acuerdo a dicha comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental o un desarrollo intelectual retardado, los cuales evidentemente anulan o neutralizan su desarrollo o su salud mental del sujeto. Ajá. Entonces, este trastorno o este desarrollo intelectual genera que el agente no se percate que el hecho se encuentra prohibido por la ley. Ahora, en este sentido, el doctor Pavón Vasconcelos señalaba que existen 4 criterios para determinar el origen de la inimputabilidad. El primero es un criterio biológico, es decir, este señala que las afectaciones atienden a consideraciones biológicas u orgánicas, es decir, del organismo del sujeto, ¿no? ¿Cuál es un ejemplo de esto? Pues los sordomudos. Otro criterio es el psiquiátrico, el cual nos establece que la afectación mental deriva de un trastorno mental o una enfermedad mental. Tal es el caso de la esquizofrenia. El tercer criterio, el psicológico, el cual nos establece que la afectación mental del sujeto es producida por una inmadurez mental o por una alteración o un trauma psíquico que afecte su intelecto y doblegue su voluntad. En este supuesto tenemos como ejemplo la minoría de edad, así como la figura del instigador, es decir, aquel sujeto que determina dolosamente a otro a cometer el delito. Y finalmente tenemos un criterio mixto. Este criterio mixto no es otra cosa más que la combinación del biológico, el psiquiátrico y el psicológico. En este sentido, cabe destacar que el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se decanta por este criterio mixto. Bien, como se estableció previamente, la inimputabilidad es producida por un trastorno mental. ¿Qué entendemos por un trastorno mental? Bueno, este es la perturbación en las facultades o aptitudes psíquicas innatas o adquiridas de la gente por cualquiera que sea el origen. En este sentido, surge la pregunta, ¿qué entendemos por estas facultades o aptitudes psíquicas del sujeto? Bueno, estas no son otra cosa más que sus afectos, la conciencia, la inteligencia, la atención, el aprendizaje, la memoria, el razonamiento o el pensamiento coherente. Ajá. Bien,
Cuando el sujeto se encuentra en este estado de perturbación, se establece que está incapacitado para decidir de manera consciente sobre su actuar. En este sentido, cabe establecer que los trastornos mentales se dividen en dos. ¿Cuáles son? Permanentes y transitorios. Los permanentes son aquellas afectaciones mentales graves, perfectamente instauradas, que son de evolución crónica, es decir, que continúan por un periodo prolongado, que son incurables y que alteran las capacidades cognitivas del sujeto. Requieren de un tratamiento médico especializado y que en ocasiones puede lograrse la remisión de los síntomas. Ejemplo de ello, tenemos a la esquizofrenia, la paranoia, las neurosis y la histeria. También contamos con trastornos mentales transitorios. Estas afectaciones mentales, a comparación de las anteriores, únicamente son temporales, es decir, por un tiempo determinado, ¿no? Y se dividen en dos, de base patológica y sin base patológica. La primera de ellas consiste en que la alteración mental del sujeto se produce por una disfunción biológica. Ajá. Es decir, atiende al organismo del sujeto. Su presentación es aguda, es decir, es súbita o repentina. También es crónica y puede ser también episódica. Ajá. Este trastorno de base patológica puede repetirse si no se somete a tratamiento. Uh-huh. En este supuesto, encontramos como ejemplo la psicosis traumática producida por lesiones en el cerebro o por tumores en el cerebro, así como la epilepsia. Ahora, los trastornos sin base patológica. Estos trastornos consisten en aquella afectación producida por un agente externo al sujeto. Es decir, su origen no es biológico, no atiende al sujeto, a su organismo. Ajá. Estas afectaciones ceden con tratamiento y en ocasiones se eliminan por sí solas sin dejar huellas en la psique del autor. Como ejemplo de estas tenemos a la toxifrenia o también llamado estado de embriaguez aguda, fortuita e involuntaria, así como los trastornos reactivos, que son vivencias psicotraumáticas que generan una reacción de poca duración en el agente. Bien, asentado lo anterior respecto a los trastornos mentales, ahora pasamos con el segundo motivo o causa de la inimputabilidad, que es el desarrollo intelectual retardado. Este es entendido como la falta o el menoscabo en el funcionamiento intelectual del sujeto, producido de manera congénita por un padecimiento que impidió su adecuado desarrollo a temprana edad. Ajá. Este desarrollo intelectual origina una carencia de destrezas necesarias para la vida diaria. Un ejemplo, o algunos ejemplos, mejor dicho, de estos son las anomalías cromosomáticas, como lo es el síndrome del Down, o la sordomudez, o inclusive la desnutrición puede generar este desarrollo intelectual retardado. Ahora, es importante hacer mención que para un sector de la doctrina, el desarrollo intelectual retardado, únicamente se da de manera congénita o a temprana edad. Sin embargo, para otro sector de la doctrina, este desarrollo intelectual retardado también se puede generar en una etapa adulta del sujeto, ajá, en donde por diversas razones que pueden ser biológicas o inclusive externas, se afecta o deteriora
la memoria, el pensamiento y demás aptitudes psíquicas del autor. Como ejemplo de esto tenemos a la demencia senil, al Alzheimer, así como a las adicciones, ya sea a las drogas o al alcohol. Bien, es importante hacer mención que el Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 29, apartado C, establece a la inimputabilidad, ¿no?, como causa de exclusión del delito. Perdón, como elemento de la inculpabilidad. En este sentido, también hace alusión a la imputabilidad disminuida. ¿Y qué entendemos por esta imputabilidad disminuida? Esto no es otra cosa que un estado en donde la psique o las facultades mentales del autor se encuentran notablemente disminuidas por un trastorno mental o un desarrollo intelectual retardado. Es importante hacer notar que esta imputabilidad disminuida no es una causa de inculpabilidad, sino que únicamente la ley sustantiva la establece como una atenuante de la sanción. Bien, puntualizado lo anterior, también cabe hacer mención que el señalado artículo del Código Penal hace alusión a las acciones libres en su causa. Estas, consisten en que la gente, ya sea de forma dolosa o culposa, voluntariamente produce su trastorno mental para que en ese estado lleve a cabo la conducta. Este escenario, evidentemente, no actúa como una causa de exclusión del delito y mucho menos como un atenuante, razón por la cual el sujeto va a tener que responder por la conducta realizada. Bien, señalado lo anterior, vamos a abordar las implicaciones de la inimputabilidad. Bien, las implicaciones son varias. La primera de ellas atiende a la denominación, ¿dónde podemos englobar a estos sujetos inimputables? Como punto de partida, es importante mencionar que la vulnerabilidad es un estado de riesgo en donde se encuentran sujetas algunas personas en un determinado momento y que surge en atención a condiciones o características particulares de estos sujetos, que generan que enfrenten barreras para el desarrollo y bienestar sin que cuenten con capacidades o recursos para afrontar la adversidad y resistir los impactos. Y evidentemente, esta vulnerabilidad produce una transgresión a diversos derechos humanos de estas personas, ¿no? Bueno, en atención a lo anterior, la doctrina establece que la locución correcta para hacer mención a personas que cuentan con una vulnerabilidad es aquella referente a personas o grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque a través de esta locución se engloba a núcleos de población o de personas que por diferentes factores o en su caso la combinación de ellos enfrentan situaciones de riesgo o discriminación constante que les impiden alcanzar, mejores niveles de vida y por tanto requieren de la atención del Estado para lograr su bienestar. Entonces, en atención a esto que acabamos de mencionar, los inimputables evidentemente entran en estos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en atención a sus afectaciones mentales, sí, estas afectaciones mentales que cuentan, que tienen, producen diferentes tratos negativos hacia ellos, ¿no? Por lo que el Estado debe brindar un apoyo reforzado para que puedan gozar de sus derechos en igualdad de condiciones que todas las demás personas. De igual forma,
es importante mencionar que los inimputables también se engloban dentro de las categorías sospechosas señaladas en el artículo 1 del Pacto Federal, donde se establecen de forma enunciativa, más no limitativa, dichas categorías. Ajá. Aquí nada más para precisar, se destaca que estas categorías sospechosas, de acuerdo a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consisten en aquellos criterios clasificatorios que se fundan en rasgos de las personas, de las cuales estas personas no pueden prescindir, o que en su caso resultaría ilícito pedirles que cambien. Bien, esta, eh, esta denominación de los inimputables es la primera implicación de la inimputabilidad. La segunda la vamos a encontrar en el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Uh-huh. En este tópico vamos a encontrar que la inimputabilidad, en primer lugar, es o da origen a la inculpabilidad, lo que a su vez genera una causa de exclusión del delito, como ya fue mencionado previamente. Esto en términos del artículo 29, apartado C, fracción segunda de la ley sustantiva de la materia. De igual forma, esta ley contempla la imposición de medidas de seguridad para inimputables. Bueno, en atención a este tópico, en primer lugar debemos de establecer que los inimputables no cometen delitos. Ajá. ¿Por qué no pueden cometer delitos? Porque, como se mencionó, la inimputabilidad excluye la culpabilidad. Ajá. Esa falta de capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta o de conducirse de acuerdo a la misma excluye la culpabilidad, razón por la cual no son considerados sujetos culpables. En atención a ello, estos sujetos llevan a cabo injustos penales o conductas tipificadas como delitos. Ajá. Inclusive esto encuentra amparo bajo el criterio con número de registro 166644. Bien, aunado a ello, es importante hacer notar que los inimputables tampoco pueden ser considerados como penalmente responsables. ¿Por qué no pueden ser considerados así? Bueno, esto es en atención a que la responsabilidad es una consecuencia, surge derivado de la actualización de los elementos del delito, conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Evidentemente, como la inimputabilidad genera que no se actualice la culpabilidad, por ende, no podemos hablar, o sería incorrecto hablar que estos sujetos son penalmente responsables. En atención a estas consideraciones, tanto en la doctrina como en la praxis, a estos sujetos se les cataloga como socialmente responsables. Bien, ahora, el punto toral, la medida de seguridad. Cabe señalar que estas medidas de seguridad surgieron eh, con la siguiente finalidad, ya que permitieron al sistema penal el reconocer a la inimputabilidad como una causa de exclusión del delito y de exención de responsabilidad penal para el inimputable, sin que se pierda el control sobre estos sujetos, toda vez que anteriormente el hecho de que un sujeto inimputable llevara a cabo un injusto penal generaba que el sujeto saliera, que quedara absuelto. Ajá. Entonces, estas medidas surgen para controlar a estos sujetos. Ajá. Bueno, ¿y en qué consisten estas medidas de seguridad específicamente para inimputables? Porque cabe destacar que también existen para sujetos imputables. Bueno, las medidas de seguridad para inimputables son aquellas sanciones o consecuencias jurídicas que son de asistencia y cuidado, que consisten en tratamientos especiales de carácter psicológico o psiquiátrico, que se encuentran
previstos en ley y que son impuestos por un órgano jurisdiccional competente en razón de la comisión de un injusto penal, tomando en cuenta la peligrosidad del agente, que significa para sí mismo y para la comunidad, y las cuales buscan, en la mayoría de lo posible, curar al sujeto. En atención a esto, se destaca que las medidas de seguridad tienen dos características primordiales. La primera es la peligrosidad y la segunda, el carácter terapéutico de las mismas. Bueno, eh, específicamente en el artículo 31, fracción tercera del Código Penal para la Ciudad de México, se contemplan las medidas de seguridad para inimputables. Y estas consisten en el tratamiento para inimputables o para imputables disminuidos, las cuales se encuentran reguladas a través de los artículos 62 a 66 de la Ley Sustantiva de la Materia. En este sentido, vamos a partir del tratamiento para inimputables, el cual, de acuerdo al artículo 62 de la aludida legislación, establece que en el supuesto de que se trate de una inimputabilidad por un trastorno mental permanente, el internamiento se tiene que llevar a cabo en las instituciones correspondientes, que serán distintas a las destinadas a la reclusión preventiva, a la ejecución de sanciones o, en su caso, a sus anexos. Esto es en razón o con la finalidad, mejor dicho, de privilegiar el derecho a la salud de los inimputables, así como evitar una situación de mayor riesgo para estos sujetos, ya que evidentemente el recluirlos en un centro donde estén imputables les generaría un riesgo. Pueden ser discriminación, maltratos físicos, etc. En este sentido, se destaca que en la Ciudad de México los centros de reclusión para inimputables es el Cebarepsi, al lado del Reclusorio Sur, y el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan. Bueno, de igual forma, este internamiento debe de ser única y exclusivamente por el tiempo necesario para la curación del sujeto, sin que se rebase de dos límites. ¿Cuáles son? El primero, el establecido en el numeral 33 del Código Penal, es decir, que no sea mayor a 70 años, y el segundo, que tampoco debe de exceder el máximo de la pena privativa que contemple el delito. En este sentido, si el sujeto padece un trastorno mental transitorio, también se puede optar por el internamiento. Sin embargo, se debe de analizar el caso en concreto y si esta medida de seguridad realmente es pertinente, ya que en dado caso se debe de poner en libertad al sujeto. Ahora, el artículo 63 de la legislación en cuestión también establece que el juzgador o, en su caso, la autoridad competente podrá entregar al inimputable a sus familiares o a las personas que tienen la obligación de cuidarlo, siempre y cuando se cumplan tres requisitos. El primero es que se repare el daño. El segundo es que estos familiares se obliguen a tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia. Y el tercero, que garanticen a satisfacción del juez el cumplimiento de todas las obligaciones contrarias. Ahora, por su parte, el artículo 64 de la legislación sustantiva señala que este tratamiento en internamiento puede modificarse o, en su caso, concluirse de forma anticipada, siempre y cuando se tomen en cuenta las necesidades del tratamiento que, como ya referí, tiene un carácter terapéutico, y también se deben de tomar en cuenta revisiones periódicas del sujeto. Bien, ahora,
el tratamiento se puede llevar a cabo también en libertad, no solamente en internamiento. En este sentido, cuando el juez opta por este tratamiento en libertad, en la Ciudad de México, la principal institución que lo brinda es el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que está ubicado en Tlalpan. Ajá. ¿Por qué? Porque ha sido reconocido por contar con todos los servicios en materia de psiquiatría y condiciones de seguridad para tal labor. Sin embargo, esto no implica que un diverso nosocomio, ya sea público o privado, pueda llevar a cabo dicha labor, ya que sí la puede realizar siempre y cuando tenga las instalaciones adecuadas, tanto sanitarias como de seguridad, así como al personal suficiente y debidamente capacitado. Esto con fundamento en los puntos 5.2 a 5.4 de la norma oficial mexicana NOM-025-SSA2-2014. Bueno, el juzgador, a efecto de determinar por cuál tratamiento va a optar, debe tomar en cuenta la idoneidad y pertinencia específicamente de la privación de la libertad. Es decir, si yo tengo un inimputable, ya sea por un trastorno mental permanente, realmente lo tengo que meter al Cebareps, realmente con eso voy a lograr que se cure o no. Se tiene que analizar caso por caso, con las respectivas pruebas. También debe tomar en cuenta el grado de peligrosidad de la gente, la naturaleza y grado de la afectación mental y cualquier otra circunstancia que estime relevante. Ajá. Bueno, en este sentido, por lo que concierne al tratamiento para inimputables, cabe destacar que el mismo debe de llevarse a cabo, o mejor dicho, debe de individualizarse, es decir, debe de concretizarse al caso en concreto su duración de conformidad con el artículo 72 del Código Penal para la Ciudad de México, lo cual inclusive fue reforzado a través de la jurisprudencia con número de registro, permítanme, es el 174698. Y esta jurisprudencia establece que se debe de optar por estos criterios del 72 porque le brindan al inimputable una mayor seguridad jurídica al momento en que el juzgador concretiza su sanción. Sin embargo, ok, respeto que sea una jurisprudencia, que esté previsto en ley lo del 72, sin embargo, pues nosotros como juristas siempre tenemos que cuestionarnos todo, por qué sí, por qué no, está bien, está mal, ¿no? En este sentido, existen diversas tesis con las cuales yo comulgo que establecen que la individualización de este tratamiento no debe de llevarse a cabo de conformidad con los tópicos del 72. En primer lugar, porque estos tópicos atienden o analizan un grado de culpabilidad de la gente. Y como previamente les comenté, a los inimputables no se les puede establecer un grado de culpabilidad porque sus trastornos mentales o su desarrollo intelectual retardado excluyen la culpabilidad. Ajá. Entonces, de acuerdo a diversos criterios de la Corte, insisto, son tesis únicamente, para individualizar la medida de seguridad del inimputable, se debe de tomar en cuenta el estado de peligrosidad del sujeto, se debe evaluar el mismo. Asimismo, se deben ordenar, inclusive de oficio, la práctica de diversos dictámenes para determinar la necesidad y la pertinencia, así como la duración del tratamiento. E inclusive debe de existir, esto ya es como un tercer tópico, un grupo interdisciplinario de expertos, para que establezcan la necesidad de la terapia, si esta realmente es necesaria o no en el caso en concreto.
Entonces, de acuerdo a estos criterios de tesis, estos son los 3 tópicos a tomar en cuenta para individualizar, con los cuales, insisto, yo comulgo. Ahora, señalado lo anterior, vamos a hablar también del tratamiento para imputables disminuidos, porque como se mencionó, el artículo 31, fracción tercera de la ley sustantiva, establece tratamiento para inimputables y para imputables disminuidos, ¿no? Este tratamiento no es otra cosa más que la imposición por parte del juez de una pena o medida de seguridad, pero de forma atenuada. Ajá. En este sentido, la duración de la pena o de la medida de seguridad va a oscilar entre una cuarta parte de la sanción mínima que prevé el delito o hasta la mitad de la máxima. Bien, vamos con otra implicación de la inimputabilidad, pero ahora se encuentra prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera, dentro del dicho código, son los ajustes razonables. Bien, para empezar, debemos puntualizar que el artículo 10 de la ley adjetiva de la materia establece el principio de igualdad y nos señala que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal deben de recibir el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener tanto la acusación como la defensa, sin que se admita alguna clase o algún tipo de discriminación. Asimismo, este artículo nos establece que en el supuesto de que una persona con discapacidad, como lo puede ser el inimputable, intervenga en la secuela procesal, las autoridades deben llevar a cabo los ajustes razonables pertinentes. Y aquí es donde surge la cuestión. ¿Qué entendemos por estos ajustes razonables? Bueno, estos ajustes razonables, de acuerdo al análisis concatenado del artículo 2, fracción segunda de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como del diverso 2, párrafo quinto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consisten en todas aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y apropiadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce y el ejercicio en igualdad de condiciones que todas las personas de todos sus derechos y libertades. Como ejemplo de estos ajustes razonables, encontramos que al sujeto, al imputable, se le puede dotar de un intérprete, también se le puede brindar el apoyo de un cuerpo técnico interdisciplinario o inclusive las famosas resoluciones de fácil comprensión. Bien, ahora, otra de las implicaciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales versa en el procedimiento para los inimputables. A comparación del anterior sistema, en donde tengo entendido que existía un procedimiento especial, aquí el código ya no establece esa especialidad para esta clase de sujetos. Ajá. Entonces, a través de sus artículos 414 a 417 y 419, se establecen las reglas a seguir en el procedimiento cuando interviene un inimputable. Ajá. Estas reglas, digamos de forma genérica, que ahorita las voy a explicar, únicamente consisten en que las autoridades deben de llevar a cabo los ajustes razonables que se consideren pertinentes y en el momento adecuado, así como la práctica de diversos dictámenes. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, estos artículos establecen que en el supuesto de que el sujeto inimputable se encuentre detenido ante el Ministerio Público, el fiscal debe de llevar a cabo, insisto, los ajustes razonables que estime necesarios y pertinentes para que el sujeto goce en igualdad de condiciones de sus derechos
y también debe de ordenar la práctica de peritajes conducentes para determinar el tipo de inimputabilidad, y si la misma fue provocada o no. Bien, ahora, en el supuesto de que el inimputable ya se encuentra ante el juez de control, ¿qué va a pasar? Bueno, en este supuesto, el ACO va a llevar a cabo un procedimiento ordinario, es decir, sin pautas especiales, como previamente les había comentado. Ajá. Únicamente debe atender a reglas generales del debido proceso. Ajá. Y debe tomar en cuenta o debe llevar a cabo los ajustes razonables, pertinentes y necesarios, los cuales cabe aclarar que puede revocar siempre y cuando la causa de la inimputabilidad desaparezca. Bien, ahora es importante hacer mención que también esta ley adjetiva establece que la simple condición mental del sujeto, es decir, si es inimputable, no es un motivo suficiente para que el juzgador en su momento imponga cualquier medida cautelar. Bueno, también puede generarse el supuesto en el que la inimputabilidad va a generarse o se va a producir. Por favor, les encargo ahí el micrófono. Hay alguien que lo tiene prendido. Bueno, puede ocurrir el supuesto en el que la inimputabilidad se genere durante el transcurso de la audiencia. Ajá. ¿Qué va a pasar en este supuesto? Bueno, en este caso, el órgano jurisdiccional, a petición de las partes, debe de practicar todos los peritajes que estime necesarios y pertinentes para comprobar el menoscabo en las facultades mentales del sujeto y si dicho menoscabo fue provocado o no fue provocado. Hecho lo anterior, la audiencia continuará de forma normal. Posteriormente, en su momento, siempre y cuando se encuentre acreditado el injusto, se le impondrá al justiciable una medida de seguridad de las cuales ya hemos hecho alusión previamente. Ajá. También es importante destacar en este sentido que los ajustes razonables se realizan a criterio del juzgador o del Ministerio Público. Sin embargo, estos son una obligación para todas las autoridades que todas las autoridades los deben de proveer. Eso es a lo que voy. Es su obligación proveerlos. Y también es una obligación de la defensa el solicitarlos. Esto en atención a que el sistema judicial debe operar como un instrumento encaminado a la defensa efectiva de los derechos de este sector de la población, que como ya se mencionó, está en una situación de vulnerabilidad y específicamente se va a tutelar su derecho de acceso a la justicia. Este postulado encuentra sustento a través de la tesis con rubro inimputables en atención al derecho de tutela judicial efectiva. La medida de tratamiento en internación debe imponerse acorde con su grado de inimputabilidad y no con base en la conducta cometida. Bien, finalmente tenemos la última implicación dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esta versa en que, de acuerdo al artículo 418, a estos sujetos, no cuentan con la posibilidad de acceder a un procedimiento abreviado. Ajá. Inclusive por ahí hay una jurisprudencia que da sustento a esto, ¿no? Sin embargo, como les referí previamente, nosotros como juristas tenemos que cuestionar toda la ley, tenemos que interpretar la ley, ¿no? Entonces, esta prohibición, a mi criterio, e inclusive lo he comentado con otros abogados, vulnera tratados internacionales, específicamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las 100 reglas de Brasilia
sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, además de los derechos específicamente de acceso a la justicia y de igualdad ante la ley. Aquí me mencionan algo en el chat. Al final doy contestación a las preguntas. Bueno, como les comentaba, ¿no? El Código Nacional prevé este impedimento para los inimputables del abreviado. Ahora, para empezar, tenemos que tomar en cuenta que el procedimiento abreviado es un ganar-ganar. Ajá. ¿Por qué? Porque tanto la fiscalía gana como el sujeto, el justiciable gana. La fiscalía gana una condena sin la necesidad de agotarse con la carga de la prueba, bueno, con el estándar probatorio, perdón, y el justiciable gana una sanción mínima a la que se le impondría en un juicio. Ajá. Destacando que si bien el procedimiento abreviado no es un derecho que posean todos los justiciables, ya que el mismo tiene una naturaleza premial y que obviamente lo solicita el Ministerio Público. Les encargo por favor el micrófono, por favor. Bueno, entonces reitero, el procedimiento abreviado tiene esta naturaleza de carácter premial, etcétera. Entonces, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el 201, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el justiciable acceda a este procedimiento abreviado, se requieren, entre otros requisitos, que este sujeto reconozca voluntariamente y con conocimiento de las implicaciones lo siguiente. En primer lugar, estar informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del abreviado. Segundo, renuncie expresamente al juicio oral. Tercero, consienta la aplicación del abreviado. Cuarto, admita su responsabilidad en el delito. Y 5, acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que disponga el Ministerio Público. Tomando en cuenta lo anterior, se evidencia que si el imputado padece de algún trastorno mental o un desarrollo intelectual retardado, por ende, se va a encontrar mentalmente imposibilitado para emitir con validez cualquiera de los citados requisitos. Sin embargo, aquí viene la clave. ¿Por qué? Porque el Estado no puede utilizar como pretexto la protección de los inimputables para restringir por su simple condición el goce de cualquier beneficio, pues como lo advierte específicamente los artículos 5.3 y 13.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como el capítulo tercero, sección tercera de las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, si la discapacidad del sujeto genera un obstáculo para que éste pueda acceder a la justicia o en su caso gozar de alguna merced, las autoridades deben de llevar a cabo todos los ajustes razonables que estimen pertinentes y conducentes para brindarle a estos sujetos un acompañamiento especializado y técnico a efecto de evitar situaciones de abuso en su contra. En este sentido, el procedimiento abreviado, al consistir o al representar un beneficio para las partes, ya que como les mencioné, es un ganar-ganar, el Estado debe de garantizar, reitero, a través de los ajustes razonables, que el inimputable cuente en todo momento con un representante especializado o inclusive con un cuerpo interdisciplinario compuesto por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, intérpretes, traductores o cualquier otro sujeto que el juzgador o las autoridades estimen pertinentes a efecto de que lo asesoren
con relación al reconocimiento de las múltiples implicaciones que conlleva esta forma de terminación anticipada del proceso y de esta forma se impida un trato desigual, injustificado para estos sujetos derivado de sus discapacidades. Bueno, con esta idea cierro esta conferencia y son las implicaciones que genera la inimputabilidad tanto en el Código Penal como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas gracias, maestro. ¿Tiene usted algunos cuestionamientos en el chat? Damos lectura a ellos y posteriormente, si usted gusta darle el uso de la voz a alguna persona, así lo haremos. Dice Rita, maestro, ¿qué requisitos debe cubrir el tutor en caso de que el juez de control ordene libertad del inimputable? ¿Qué requisitos debe de cumplir el tutor? Bueno, aquí, como se mencionó previamente, de acuerdo al 63, se debe de reparar el daño, el tutor se debe de obligar a tomar en cuenta o de llevar a cabo todas las medidas adecuadas para el tratamiento del sujeto, así como su vigilancia, y que se garantice en la satisfacción del juez el cumplimiento de estas obligaciones contrarias. Muy bien. Mariela Vázquez le dice, o sea, un inimputable sí puede optar por el abreviado. Es mi duda. Gracias. Mira, aquí, en términos estrictos de ley, el inimputable no puede optar por el abreviado, por esta prohibición que está establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y como les mencioné, inclusive existe según yo, es jurisprudencia en donde se establece o se reitera esta negativa para los inimputables. Sin embargo, también reitero, nosotros como juristas debemos de cuestionar todo, debemos de analizar todo de forma completa, con tratados internacionales, con constitución, con leyes locales, etcétera. Ajá. A partir de esto es que yo llego a la conclusión, al igual que otros abogados, de que esta prohibición para el inimputable del abreviado transgrede derechos humanos como el acceso a la justicia y la igualdad, así como diversos tratados internacionales. Gracias, maestro. Jonathan le pregunta respecto a la imputabilidad disminuida. ¿Podría argumentarse la actualización de esa figura si un imputado sufre durante el proceso un trastorno que disminuye su capacidad intelectual? Por otra parte, tratándose de la víctima o parte ofendida, al ser la imputación disminuida un atenuante de la pena, ¿es válido aseverar que ello es suficiente para acceder a la reparación del daño? Gracias por su atención. Eh, la última parte de la pregunta no la entendí bien. O sea, a partir de la imputabilidad disminuida, ¿se accede a la reparación del daño? Es que, mire, maestro, dice, tratándose de la víctima o parte ofendida, al ser la imputación disminuida un atenuante de la pena, es válido aseverar que ello es suficiente para acceder a la reparación del daño. Es decir, hay una conditio sine qua non en esta imputabilidad disminuida como atenuante de la pena para acceder a la reparación del daño. Ese es el tema que nos cuestiona Jonathan. Es que aquí el hecho de la imputabilidad disminuida repercute específicamente sobre la sanción privativa de libertad. No se ha pronunciado todavía un criterio si repercute también sobre la reparación del daño. Muy bien. Bruno le cuestiona respecto a la imputabilidad disminuida, ¿se puede considerar a un adulto joven, es decir, una persona de recién cumplidos 18 años, se le aplica la inimputabilidad disminuida como en otros países? Sin embargo, ¿existe en México este criterio o no existe? Si a un sujeto recién con los 18 años se le puede aplicar la imputabilidad disminuida, bueno, en ese aspecto no es que únicamente por la edad se le pueda considerar como un sujeto imputable disminuido.
pues cabe recordar que, como se mencionó en su momento, esta imputabilidad disminuida se genera por un trastorno mental o por un desarrollo intelectual retardado. Ajá. Mismos que, si bien no neutralizan de forma total las aptitudes psíquicas del sujeto, no obstante, sí las disminuyen. Muchas gracias. Maestro Ferriño, por favor, su pregunta, si es tan amable. Buenas noches. Primeramente, lo felicito por la ponencia, excelente ponencia. Eh, Respecto a la imputabilidad disminuida, ¿se puede considerar dentro de este supuesto a a todas aquellas personas que de manera habitual consumen drogas o que se encuentran bajo los efectos de las drogas y debido a esta condición que ciertamente es provocada por ellos, pero como es su modo habitual, digamos que realizan una conducta que se considera delictiva, pero se podría justificar dentro de esta imputabilidad disminuida este tipo de situación? Es mi pregunta, gracias. Bueno, mira, aquí a mi criterio, lo que me comentas, en primer lugar, si el sujeto voluntariamente está en estado de intoxicación, ya sea alcohólica o por drogas, ahí opera como una acción libre en su causa, lo cual, como en su momento se mencionó, no es causa de exclusión del delito ni atenuante. Entonces, en ese supuesto, el sujeto tiene que responder por su conducta. Ahora, también existe el supuesto en el que el sujeto, derivado de tanta droga o tanto alcohol que mete a su organismo, sus aptitudes psíquicas disminuyen. Ajá. Supuesto en el cual puede inclusive tomarse en cuenta como una imputabilidad disminuida, pero en donde encuadra exactamente es en un desarrollo intelectual retardado, porque, como les dije, este desarrollo intelectual retardado consiste en un menoscabo en el funcionamiento intelectual del sujeto, que es producida ya sea de forma congénita a temprana edad o inclusive en edad adulta. Ajá. Y en edad adulta, las razones pueden ser biológicas o externas. Estas externas es donde encuadraría lo del alcohol o lo de las drogas. Ajá. En donde dichas razones externas afectan o deterioran la memoria, el pensamiento y demás aptitudes psíquicas del sujeto. Correcto. Muchas gracias. De nada. Bruno le cuestiona si la drogadicción es una enfermedad. Bueno, aquí uf, hay puede catalogarse como enfermedad la misma, inclusive digamos que puede compararse con la toxifrenia, ¿no? Que les comentaba respecto al estado de embriaguez aguda. Pero sí sería cuestión de abordar caso por caso, específicamente con las pruebas que se tengan, ¿no? Porque, insisto, o sea, en un primer momento, la drogadicción pues se puede considerar como una acción libre en su causa. Sin embargo, si argumentamos bien y lo sustentamos con las debidas pruebas, lo podemos encuadrar como un desarrollo intelectual retardado. Muy bien, muchas gracias. Sheila le dice, felicidades, maestro, excelente exposición. Gracias. Por favor, maestro Alejandro Martínez Calona, su cuestionamiento, si es tan amable. Maestro, buenas noches. Licenciado Alejandro Escalona de Toluca. Buenas noches, mucho gusto. Maestro, haciéndole una pregunta. Una persona que sufre trastornos, a lo mejor momentáneos, 10, 15 minutos pierde completamente, se pierde, comete un delito y a lo mejor ya cuando regresa él mismo sabe qué pasó, no sucede, qué sucedió, yo lo maté, no, yo no me acuerdo de haber matado a nadie. Eh, Se comprueba que efectivamente son trastornos que le pueden durar 1 o 2 horas y vuelve a regresar nuevamente a la normalidad. ¿Esa persona se puede juzgar como inimputable, maestro? Sí, obviamente se puede juzgar como inimputable, porque recuerden aquí,
esta capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta o de conducirse de acuerdo a dicha comprensión recae específicamente al momento en que el sujeto comete el hecho. Ajá. Entonces, aquí tendremos que tomar en cuenta o tendremos que analizar las pruebas que existen para determinar que específicamente en el momento, supongamos el 15 de septiembre de 2024, a las 3 horas, en ese momento apareció esta inimputabilidad del sujeto. Ajá. Este trastorno mental transitorio o permanente hizo de las suyas y por ende le nubló al sujeto su capacidad de raciocinio sobre su conducta. Y entonces, reitero, sí podría juzgarse como inimputable. Le comento, maestro, porque, bueno, ya con la experiencia, ya llevo un asunto así y esta persona momentáneamente en una discusión con su consuegra y su hijo y demás. En el momento todos se salieron, se quedaron solos la suegra y el papá de su hijo, se quedaron y esta persona en ese momento, hasta darle mucho coraje lo que está pasando con su hijo, sufre ese trastorno, agarra unas tijeras y se las clava en los ojos, la mata y ya a la 15, 20 minutos que regresa toda la familia, pues ya la había completamente destrozado con unas tijeras y se llevó a juicio y al final pues, se demostró que efectivamente sí se perdía media hora, 15 minutos, 2 horas, pero al final sí se juzgó no como inimputable, porque efectivamente demostró que, bueno, según lo que por lo que lo juzgaron, que fue que no se iba completamente, sino que iba y venía, y fue juzgado como persona normal y Bueno, sentenciado. ya tendríamos que analizar concretamente el criterio del juzgador, pero así como me lo cuenta, yo no comparto el criterio del juzgador. Para mí sería erróneo. Gracias, maestro, le agradezco la atención. De nada. Em, Tiene ya propiamente felicitaciones, maestro. Yolanda le dice muchas felicidades por su exposición muy enriquecedora. Bruno le dice felicidades, excelente ponencia de 100. Filogonio le dice buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos, maestro. Betsabe le dice muchas gracias, excelente ponencia, buenas noches. Ferriño le indica en cuanto al grupo interdisciplinario para determinar la inimputabilidad, ¿un defensor puede solicitar sin costo? Sin costo dicho grupo interdisciplinario, pues de que se puede solicitar, pues se puede solicitar, ¿no? El problema es que ya conocemos luego que las trabas que se ponen tanto en procuración como en administración de justicia, ¿no? Entonces, pues yo sí consideraría más viable como llevarlo, ¿no? Y argumentarlo ante el juzgador en su momento. Como les mencionaba, este grupo interdisciplinario puede encontrarse constituido por diversas personas, como pueden ser psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, intérpretes, traductores o inclusive los mismos familiares del sujeto, ¿no? Pueden estar dentro de este grupo. Mm, Pues muchas gracias, maestro. Lucy le dice muchas felicidades, gracias al Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Ángel, excelente ponencia, gracias por esta ponencia. Y dice Ferriño una vez más, ok, con cargo a la defensa. Sí, sí, en efecto. Muy bien. Mariela le dice muchas gracias, Esther, igual excelente ponencia, muchas gracias. Y en general, maestro, pues tiene usted ponencia, perdón, felicitaciones, dice Bruno, sus datos, maestro, para contratarlo. Yo recomendaría a Bruno que pudiera escribir estos temas en ocasión diversa, porque esto se está transmitiendo en vivo en Facebook, entonces no sería la forma más adecuada, pero seguramente usted podrá encontrar al maestro Olivares Galicia en sus redes sociales y si estas nos las comparte, maestro, para que lo pueda encontrar el compañero Bruno. Claro que sí, por Facebook es Luis Galicia y en Instagram es Estudio Jurídico Penal. Galicia Romero, Estudio Jurídico Penal.
Muy bien. Ahí está entonces para que pueda tener acceso todas y todos ustedes con el maestro Olivares Galicia. Esther dice que si habrá posibilidad de tener acceso a la grabación de la ponencia, sí la puede encontrar usted en las redes sociales del colegio, en Facebook, por supuesto en el canal de YouTube que tenemos, ahí va a estar la ponencia del maestro para que usted la pueda revisar posteriormente. Ferriño le agradece por compartir su conocimiento. Esther le cuestiona, maestro, si ha escrito algún texto en relación al tema. Sí, escribí acerca de estos temas. Específicamente versó sobre la individualización de la medida de seguridad de los inimputables. Fue mi tesis de especialidad. Si gusta buscarla, teclee en Google mi nombre, Luis Manuel Olivares Galicia, repositorio de tesis, UNAM, y es la primera que aparece. Muy bien, muchas gracias, maestro. María Alejandra le dice, gracias por sus aportaciones, maestro, felicidades, es usted un excelente abogado. Pues, maestro, son muchos parabienes, mucha felicitación. Su ponencia ha sido del agrado del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, de todas y todos los asistentes. Usted ha sido muy generoso en regalarnos este espacio académico de reflexión y de construcción de conocimiento, por lo cual le agradecemos el que nos haya acompañado y al igual a todas y a todos nuestros distinguidos amigos y amigas que semana a semana están con nosotros, y les invitamos que la próxima semana nos acompañen una vez más para vernos en este tema selectos de Derecho Penal del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Un abrazo a la distancia. Buenas noches, maestro Víctor Rivas. Buenas noches, maestro Luis Manuel Olivares Galicia. Y a todas y todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Muchas gracias. Gracias igualmente. Buenas Buenas noches. noches, todos, gracias.